Buenas tardes, mi nombre es Diana Arias, estoy en el programa de psicología y hoy vamos a hablar de genética. ¿Qué es genética? Hitos históricos, conceptos de genética, mutaciones, qué es la herencia, cómo funciona la herencia genética, genotipos y fenotipos, postura ética de la ética. ¿Qué es la genética? La genética es la rama de la biología que estudia cómo se heredan las características de los seres vivos de una generación a otra. Se centra en entender cómo los genes, que son fragmentos de ADN, controlan el desarrollo, funcionamiento y las diferencias entre individuos. Hitos históricos. Inicios de la genética. 1865. Gregor Mendel descubre las leyes de la herencia independiente con sus experimentos en plantas de chicharro. 1900-1905 se reconoce oficialmente el trabajo de Mendel. William Watson nombra esta rama de la biología como genética. 1941, Edward Larry y George Wins demuestran en los genes a través del ARL mensajero codifican proteínas. 1953, James Watson y Francis Crick proponen la estructura de doble hélice del ADN. 1953, Hong y Albert Light determinan que las células humanas tienen 46 cromosomas. 1958 se realizan importantes recopilaciones y estudios del ADN. 1961 descubrimiento del código genético basado en tripletes. 1977 se logra la primera secuencia del genoma. 1983 se descubre la técnica de la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que permite copiar fragmentos de ADN rápidamente. 1990 comienza el proyecto Genoma Humano para mapear y secuenciar todo el ADN humano. 2003 finaliza el proyecto del Genoma Humano, completando el mapa completo del ADN humano. 2013 empieza el uso de las técnicas CRISPR para editar genes con precisión. Los primeros experimentos de Mendel. Monje austriaco 1822-1884, considerado el padre de la genética moderna, realizó experimentos con planta de guisantes en el jardín del monasterio, analizando características como el color de la flor, la forma de la semilla y la altura de la planta. Formuló las leyes de la herencia que describen cómo se transmiten las características de padres a hijos. Las 3 leyes de Mendel. Primera, ley de la uniformidad. Cuando se cruzan dos individuos de raza pura para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. La ley de la segregación. Los alelos de un gen se separan durante la formación de los gametos de manera que cada gameto recibe un solo alelo. Ley de la independencia de los caracteres. Diferentes rasgos se heredan independientemente unos de otros, siempre que los genes que determinan estos rasgos estén en diferentes cromosomas. Conceptos de genética. ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es una molécula que contiene la información genética de los seres vivos. Es como un manual de instrucciones que le dice a cada célula cómo debe funcionar y qué características debe tener. ARL, ácido ribonucleico, es una molécula esencial para la vida que trabaja como un intermediario en los procesos que transforman la información genética del ADN en proteínas, las cuales realizan funciones vitales en los organismos. Gen. Un gen es la unidad básica de la herencia que se encuentra en el ADN y contiene las instrucciones necesarias para fabricar proteínas o moléculas funcionales en un organismo. Es como una receta que le dice a las células cómo realizan funciones específicas o desarrollar ciertas características.
Cromosoma. Un cromosoma es la estructura compactada formada por ADN y proteínas que se encuentran en el núcleo de las células. Su función principal es almacenar y organizar el material genético para que se transmita correctamente durante la división celular y permita que las células funcionen adecuadamente. Alelos. Los alelos son las diferentes versiones de un mismo gen que se encuentran en el mismo lugar de un cromosoma. Cada individuo hereda 2 alelos para cada gen, uno de cada progenitor. Cada alelo contiene una variación específica de la información genética que influye en una característica particular, como el color de los ojos, el tipo de cabello o la forma de las hojas de las plantas. El código genético es el conjunto de reglas que usan las células vivas para traducir la información codificada en el material genético, en proteínas. Funciona especificando la secuencia de aminoácidos que componen las proteínas, utilizando tripletes de nucleótidos llamados codones. Cada codón corresponde a un aminoácido específico a una señal de determinación. Mitosis es un proceso de división celular que permite que una célula se divida en 2 células hijas genéticamente idénticas. Es fundamental para el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción asexual en organismos unicelulares. Durante la mitosis, el material genético de la célula se copia y distribuye de manera equitativa. La meiosis es un tipo de división celular que ocurre en las células reproductivas para producir gametos, con la mitad del número de cromosomas. Es esencial para la reproducción sexual y garantiza la variabilidad genética mediante procesos como el entrecruzamiento y la segregación independiente de cromosomas. Mutación. Una mutación es el cambio de la frecuencia del ADN de un organismo. Estas alteraciones pueden ocurrir de manera espontánea durante la replicación del ADN o ser incluida por factores externos como la radiación o ciertos químicos. Las mutaciones son una fuente importante de variabilidad genética y pueden tener efectos diversos en los organismos, desde ningún efecto hasta enfermedades graves. Una mutación puede darse en 3 niveles. Las mutaciones puntuales son cambios pequeños que ocurren en una sola letra del ADN. Es como si una palabra se cambiara una letra y eso puede cambiar el significado. Mutaciones cromosómicas son cambios grandes que afectan partes enteras de los cromosomas. Pueden cambiar la forma o la cantidad de material genético en un cromosoma, como si un capítulo de un libro se cortara, duplicara o cambiara de lugar. Mutaciones genómicas son cambios en el número total de cromosomas que tiene una célula. Esto significa que la célula puede tener cromosomas de más o de menos, lo que afecta mucho el organismo. Un ejemplo de mutación es la anemia falciforme. Esta enfermedad es causada por una mutación puntual en el gen que codifica la hemoglobina, la proteína que traspasa el oxígeno en los glóbulos rojos. La mutación cambia un solo aminoácido en la proteína, lo que provoca que los glóbulos rojos tengan una forma anormal de hoz. Esta forma dificulta que los glóbulos rojos transporten oxígeno y también puedan causar que se bloqueen en los vasos sanguíneos, lo que provoca dolor y daño en los órganos. ¿Qué es la herencia? En biología y genética se entiende por herencia a la suma de los procesos mediante los cuales las características físicas, bioquímicas o morfológicas de los seres son transmitidas de progenitores a sus descendencias. Dicha transmisión se da gracias a los genes
a los genes, unidades mínimas de información biológica contenidas en los cromosomas expresados molecularmente en la matriz del ADN. ¿Cómo funciona la herencia genética? La herencia genética funciona a través de transmisión de genes de padres a hijos durante la reproducción. Genes y cromosomas. Los genes son unidades de información hereditaria que se encuentran en los cromosomas. Los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. Por eso tienes una mezcla de características de los ambos. Alelos. Cada gen tiene diferentes versiones llamadas alelos. Por ejemplo, un gen para el color de ojos puede tener un alelo para color azul, para ojos azules, y otro alelo para color ojos marrones. Herencia mendeliana. Dominancia y recesiva. La dominancia es cuando un alelo se impone y determina las características visibles, incluso si solo está presente en una copia. Por ejemplo, si el alelo para ojos marrones es dominante, con solo una copia de ese alelo, la persona tendrá ojos marrones. La recesiva es cuando un alelo solo se expresa si está en dos copias iguales, es decir, no está acompañado por un alelo dominante. Por ejemplo, el alelo para ojos azules es recesivo y solo aparece si la persona tiene dos copias de ese alelo. Segregación. La segregación es el proceso por el cual los dos alelos de un gen se separan durante la formación de los gametos. Esto significa que cada gameto recibe solo uno de los dos alelos que tiene el organismo para ese gen. Distribución independiente. Es un principio de la genética que dice que los genes de diferentes características se separan y se distribuyen en los gametos de manera independiente unos de otros, siempre que esos genes estén en cromosomas diferentes. Genotipos y fenotipos. Genotipo es la información genética que tiene un cromosoma, es decir, la combinación de los genes o alelos que reciben de sus padres para una característica específica. Fenotipo es la apariencia o característica visible que resulta de esta información genética y del ambiente. Es lo que realmente podemos ver o medir en un organismo. Postura ética de la genética. La genética debe usarse de manera ética y responsable para beneficiar a las personas sin causar daño. Esto significa respetar la privacidad de los datos genéticos, obtener permiso antes de hacer pruebas o tratamientos y usar tecnologías avanzadas solo para fines importantes como curar enfermedades. No se debe discriminar a nadie por su información genética ni alterar genes para cosas no necesarias. Además, los avances deben ser accesibles para todos y proteger el medio ambiente, asegurando que se usen para el bienestar de todos de forma justa. Muchas gracias.